A partir de ese momento, no es solo una bifurcación, sino una verdadera elección de trayectoria. Un camino conduce a la inercia habitual y al aguantar infinito. El otro al crecimiento, la claridad y la expansión. ¿Qué guión vas a firmar? En los próximos minutos descubrirás 3 poderosas prácticas de Neville Goddard que ayudan a reescribir el pasado, a vivir de un futuro ya consumado y a salir de una simulación de actitudes familiares. Estas no son teorías para un cuaderno, sino instrumentos que cambian el tono de tu vida. Pero primero pregúntate honestamente, ¿estás listo para dejar de explicar por qué no es el momento y comenzar a crear? Si es así, quédate, comenzamos. Ya que estás aquí, familiarízate con el principio en el que se basa todo el sistema. ¿Por qué algunos se dan cuenta de los deseos fácilmente, mientras que otros caminan en círculos durante años? No se trata de suerte ni de accidentes. Neville Goddard, un pensador adelantado a su tiempo, mostró cómo se organiza la escena en la que se desarrollan nuestras vidas. Afirmó que la realidad es un reflejo de la conciencia. Imagina el cerebro con un proyector y las creencias con una película en la que ya se ha grabado un fotograma futuro. Lo que ves afuera es solo una pantalla. Al cambiar la película, cambias la película. Ilustración de la vida. Ira es una aspirante a fotógrafa. Durante años dudó, tomó pedidos ocasionales, aceptó tarifas bajas. Sobre el método de Neville, aprendió de una amiga y decidió probarlo. Todas las noches vivía una escena donde sus obras colgaban en una acogedora galería, donde la gente discutía las imágenes y le agradecía la mirada. En lugar de, por favor, llévame, tenía un tono tranquilo de, traigo valor. Unos meses más tarde, se encontró un curador, propuso una exposición y las imágenes se dispersaron como pasteles calientes. Ira no fue subfartada. Cambió el código fuente del Estado. El núcleo del enfoque es, la conciencia es la única realidad. El mundo es un espejo, y no devuelve solicitudes ni excusas, sino tus suposiciones profundas sobre ti y tu vida. Es como programar. Los pensamientos, las suposiciones y las reacciones habituales son líneas de código. Los hechos son un programa ejecutable. Al cambiar el código, cambias el comportamiento del sistema. Es por eso que los intentos de forzar las circunstancias son tan agotadores. Tocas el escenario, pero no reescribes el guión. Si es así de simple, ¿por qué la vida no es perfecta? La mayoría de las veces trabajamos en piloto automático. El diálogo interno suena con las voces de los padres, la escuela, las noticias. No sobresalgas. No se trata de nosotros. La vida es una lucha. Estas frases parecen sentido común, pero en realidad funcionan como marcos invisibles. Miramos el mundo a través de las lentes de las antiguas instalaciones y ni siquiera notamos las gafas en sí. Imagina un cine. La trama es tan convincente que te olvidas. Solo estás viendo la película. La enseñanza de Neville es un simple clic en el asiento. Oye, no solo eres un espectador, también eres un mecánico de películas. Tan pronto como te das cuenta de que la imagen responde a tu tono interno, el juego cambia. Los pensamientos y las emociones dejan de ser pequeñas cosas. Se convierten en palancas de la escena. Es como si usaras gafas de realidad aumentada y vieras el marcado de los eventos. Cómo las expectativas se acoplan con los resultados. Cómo las palabras habituales desencadenan los desenlaces habituales. Y luego, lo más inspirador. Ver el código es poder gobernarlo. Dejas de ser rehén del caos y te conviertes en autor. Y aquí surge una pregunta sutil. ¿Y si una parte significativa de tus pensamientos nativos no son tu música original, sino un disco trillado que se puso en la infancia? El dinero es difícil. La felicidad no dura mucho tiempo. Necesito ganarme el derecho a descansar. Estas frases no son hechos, sino programas que te mantienen en un perímetro estrecho. Somos como un héroe de videojuegos que olvidó que el controlador está en sus manos. Las reglas de nivel parecen absolutas.
Aquí no se puede. Aquí duele. Aquí es demasiado tarde. Pero vale la pena reescribir la suposición, y el mapa abre pasajes secretos. Recuerda cuando eras niño compartías una idea y un adulto decía, no es rentable o no se aceptan tales. En el interior, una línea de código se fijó silenciosamente. Más tarde, parecía una decisión sensata, pero en realidad solo te mantenía en una jaula predecible. Cuanto más creemos en la escasez y el peligro, más a menudo encontramos sus sombras. La buena noticia es que el filtro se puede quitar. Si la realidad brota de la conciencia y la conciencia se puede cambiar, entonces tienes una palanca. Las técnicas de Neville no son rituales de buena suerte, sino herramientas de ajuste. Hacen visible lo que antes se ocultaba en la niebla de los hábitos y te transfieren de ser un observador a ser un creador. ¿Por dónde empezar a escapar de la simulación? No con acciones heroicas, sino con silencio. Sí, el instrumento más fuerte es una pausa, en la que el ruido disminuye y se escucha su propio yo. Imagina un lago al amanecer. Mientras las ondas y las olas corren por el agua, no puedes ver la profundidad. Vale la pena que la superficie se vuelva lisa, y se pueden ver todos los detalles de la parte inferior. La meditación hace lo mismo sabiamente. Cuando se disecciona el susurro de los pensamientos, se manifiesta una confianza silenciosa y con ella un espacio de elección. La práctica es simple. Siéntate cómodamente, estira ligeramente la columna vertebral, baja los hombros, cerrar los ojos. Respira hondo con la nariz y exhala mucho, un poco más que una inhalación. Mantenga la atención suavemente en la sensación de aire en las fosas nasales y en el movimiento del abdomen. Imagina que un cálido resplandor dorado llena el pecho con cada respiración y con la exhalación se extiende por todo el cuerpo, eliminando la tensión habitual. Los pensamientos flotan. Observa y suelta como hojas en el agua. No apague la cabeza. Es suficiente no alimentar el ruido. 5 minutos, y ya estás en otra calidad de presencia. Es a partir de este silencio que es más conveniente trabajar con el código. La primera técnica es la revisión. Es como volver a la pista de montaje y volver a grabar un episodio que todavía duele. Escoges una escena, una conversación incómoda, un rechazo, un error, cierras los ojos y pierdes la versión victoria. Lo importante no es componer nuevos detalles, sino vivir un nuevo sentido del final. Dignidad, claridad, aceptación. La revisión no reescribe la historia, vuelve a publicar tu actitud hacia ella. Y la actitud es el código que crea nuevas escenas mañana. La segunda técnica es la vida desde el final. Esta es la entrada al estado de el deseo ya se ha cumplido. No algún día, sino estoy dentro de esto ahora. Estás creando una escena corta y repetible. Un apretón de manos después de un trato exitoso, el olor del café en la nueva casa, la risa de la persona con la que estás caliente. Conectas los 5 sentidos, saturando el marco con la verdad. Cuanto más especificidad corporal, más dispuesto está el subconsciente a aceptar la nueva norma. Y cuanto más estable es la norma, más rápido los hechos se acercan a ella mediante puentes de coincidencia. El tercer pilar es la disciplina del poder blando. Pequeños pasos diarios del estado elegido. Una carta de claridad, una conversación honesta, un cuidado corporal que valide su valor. No es una carrera ni una carrera. Es un ritmo tranquilo que hace que la ola sea constante. La duda y la impaciencia vendrán, es parte del camino. Notarlos, gracias por la señal, y devolver la atención al tono elegido. Volver es tu habilidad principal. Ya sientes el contorno. La conciencia es primaria, los hechos son secundarios. Cuanto mayor sea la calidad del estado, más puro será el reflejo en el espejo del mundo. Sin misticismo. Atención, energía, lenguaje, interfaz, hábito, transporte. Comienza con 5 minutos de silencio y una breve escena de The End esta noche.
Escribe 3 agradecimientos en tu diario y mira cómo responde el mundo mañana. Sí, realmente puedes salir de la simulación de escenarios antiguos. Y sí, comienza con la respiración que estás tomando en este momento. Mira un par de días tu lengua. La palabra necesario generalmente se trata de un juego antiguo. Elijo se trata de uno nuevo. Reemplace no me dan con estoy creando condiciones. Estoy esperando con estoy listo. Estas pequeñas permutaciones cambian sorprendentemente rápidamente la sensación de poder en el cuerpo. Es el lenguaje del creador, no el papel de la víctima. ¿Y el ruido mental? Trátalo como el clima. Vio una nube. No construyes una casa bajo un aguacero, solo abres un paraguas y sigues adelante. Los pensamientos van y vienen, y tú sigues siendo un observador. Vuelve suavemente la atención a la respiración y las sensaciones del cuerpo. Así como los músculos se entrenan, la mente también se entrena. No con fuerza, sino con regularidad. Con el tiempo, el silencio deja de ser un invitado raro y se convierte en un fondo básico en el que las decisiones se toman con calma y la intuición se escucha más fuerte. Es a partir de esta claridad interna que comienza el descifrado de códigos. No cambias los acontecimientos, sino el estado, y el sistema responde. Esto no es magia en el sentido cotidiano, sino trabajar con la configuración original. Cuando el interior se vuelve plano, las sincronizaciones aparecen en el exterior. La persona adecuada escribe. La tarea se cierra más fácilmente de lo esperado. La ruta se forma como si estuviera pavimentada de antemano. Dejas de cavar la tierra con una pala y enciendes la excavadora. La diferencia se siente de inmediato. Ahora, sobre la carga del pasado. Todos tenemos escenas a las que nos aferramos. Vergüenza, resentimiento, fracaso en una reunión importante, reacción equivocada en una conversación. Estas imágenes dictan silenciosamente el papel de hoy. La primera práctica con la que comenzar es la auditoría. No es una fantasía de «qué genial sería», sino una reinvención consciente. Vuelves al episodio y cambias no los hechos, sino el sentimiento final. Así, la memoria deja de ser una fuente de dolor y se convierte en un soporte. ¿Cómo hacer una auditoría? Elige una escena reciente. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Restaura los sonidos, las luces, los olores. Empieza la cinta y di. Filmada de nuevo. Pierde la opción ganadora. El cuerpo está tranquilo, la voz es uniforme. En las respuestas hay claridad y respeto por ti mismo. El final es eres aceptado, o una cálida reconciliación. La clave no está en los detalles, sino en la sensación corporal del desenlace correcto. Repita hasta que una nueva emoción se asiente en su pecho, y reescribirá la reacción mañana. Pero en realidad sucedió de manera diferente, dirá la mente racional. Sí, fue así. Sin embargo, tu próxima realidad nace del estado que vive ahora. Mientras la escena de la derrota permanece dentro, crea una expectativa de pérdida, y inconscientemente te apoyas donde miras. La revisión no cura la cronología, sino el patrón de respuesta. El patrón está cambiando, las elecciones están cambiando y, con ellas, los hechos. Comience poco a poco. Revise el día antes de acostarse. Desplácese por la mañana, el mediodía, la tarde y recoja los momentos 2-3 donde le gustaría desplegar el tono. El café se derrama. En la revisión hábilmente intercepta una taza. Alguien respondió bruscamente. En la revisión escuchas fatiga detrás de esto y reaccionas más suavemente. Esto se puede hacer rápidamente, en 3 a 5 minutos. La regularidad es más importante que el drama. Dentro de una semana, notarás que las escenas similares se viven más fácilmente en vivo, como si ya se hubiera establecido una nueva pista en el interior. La vida del fin. Imagina que el futuro deseado no es una esperanza remota, sino una habitación en el piso contiguo, a la que se puede acceder por las escaleras del estado. Vivir desde el final
significa entrar en la sensación de esto ya ha sucedido y dejar que esa sensación te guíe en acción. Esto no es un intento de convencerse a sí mismo, sino una elección de la norma. En tal lógica, no le pides al mundo que confirme tu valor, lo traes como un hecho. Crea una escena final corta, de 10 a 30 segundos de película interior. Ya tienes las llaves del nuevo apartamento, o cierras la computadora portátil después de la carta de oferta, o te ríes en la mesa con una persona con la que es cálido y fácil. Asegúrese de conectar los 5 sentidos: la textura de la mesa, el olor del café, el peso de las llaves en la palma de la mano, el timbre de la voz, la luz de la ventana. Cuanto más concreta es la verdad corporal, más rápido la escena parpadea en el subconsciente. No manejes largas películas épicas. Una escena corta, pero todos los días, mañana y noche. Apoya la escena con palabras de apoyo. No yo quiero, sino yo soy. Soy competente y valioso. Amo y amo. Mi cuerpo está sano y vivo. Estas frases no son hechizos, sino marcadores del rango seleccionado. Dilas en el momento en que la escena ya se siente. Las palabras entonces no se convierten en una solicitud, sino en una firma debajo de lo que es. ¿Qué hacer con las dudas? Reconocer su voz y no discutir. La duda es parte del viejo sistema de seguridad. Dile: te oigo. Devuelve la atención a la respiración y vuelve a entrar en el escenario. ¿Y con ganas? Recuerda la regla del jardinero. Siembras, riegas, y los brotes eligen su ritmo. Tu tarea es mantener el suelo correcto. Adivinar los plazos no es tu trabajo. Cuando vives estable desde el final, la calidad de las acciones cambia. Desaparece el alboroto de probar y aparece un confirmar tranquilo. No escribes una carta por necesidad, sino por la claridad del valor mutuo. No vas a una reunión por una oportunidad, sino para verificar si tu curso coincide. El mundo lo lee sin palabras. Los micro, signos corporales, timbre, pausa, mirada, se vuelven diferentes y las personas cercanas tienen confianza. Para no perder el tono, introduce un ritual simple. Escena 60. Por la mañana, inmediatamente después de despertarse, cierre los ojos por 1 minuto y viva su escena. Esta noche, repítelo. Durante el día, haga mini entradas durante 10-15 segundos antes de las actividades importantes. Escribir, llamar, hablar. Es como si sintonizaras una emisora de radio antes de encender los altavoces. Esto es suficiente para que la nueva frecuencia siga siendo líder. Historia de la práctica. Oleg, el diseñador, vivió en el papel de un peticionario. Muchas respuestas, llamadas nerviosas, tasas bajas. Comenzó a vivir cada noche la escena de un tranquilo «sí, lo tomamos», y escribió en su diario: «Mi valor es claro». En lugar de cartas masivas, eligió 3 estudios, preparó mini casos precisos y escribió brevemente. 1 mes después, el piloto, luego el contrato. No la suerte, sino la coherencia del estado y la acción. Es importante recordar otro matiz. El estado no es solo pensamientos, también es el cuerpo. Si hay una defensa constante en el cuerpo, hombros levantados, mandíbula pellizcada, será difícil mantener el final. Ayúdate a ti mismo simplemente. Agua, algunas sentadillas lentas o una caminata, luz por la mañana, 3 respiraciones profundas antes de escribir. El cuerpo no es un adversario de la mente, sino un aliado. Cuanto más tranquilo sea el sistema nervioso, más estable será la nueva norma. Sucede que el escepticismo crece cerca. Prácticas regulares. La vida no es una película. No discutes, irradias. Cuando el interior es estable, los demás desaparecen gradualmente el deseo de demostrar lo contrario. Ven los hechos. Te has vuelto más tranquilo, tienes más resultados y menos dramas. No hay necesidad de arrastrar a nadie, solo mantener el rumbo. El mundo respira al ritmo de la confianza. A veces, las viejas tramas vuelven en una ola.
Esto no es un fracaso, sino una prueba de solidez. En esos días, reduce el horizonte al mínimo. Una inhalación más larga que una exhalación. Una escena 60. Un paso fuera del estado, y eso es todo. Tu tarea no es ganar la guerra, sino mantener el ritmo. En una larga distancia, el ganador no es el que corre más rápido, sino el que camina constantemente en la dirección elegida. Para fijar los cambios, introduce un diario. Escribe todos los días. 3 agradecimientos, una escena final en 4 o 6 oraciones y un paso que hiciste hoy desde un nuevo estado. Escribe en palabras simples, sin patetismo. El papel es el espejo en el que se ve que ya estás cambiando. Después de un par de semanas, vuelve a leer y verás una línea que no se nota con el ojo de un día a otro. Todo esto no es una salida de la realidad, sino, por el contrario, una entrada en ella sin distorsión. Quitas el filtro del miedo y la escasez, y el mundo muestra más posibilidades. A algunos les parece un milagro, pero sabes que es un patrón. El estado forma la elección forma el hecho fija el estado. Cambia el primer elemento y toda la cadena se reconstruye. Y por último, no te exijas a ti mismo la perfección. Todos nos olvidamos, nos frustramos, nos enojamos. Lo importante es volver. Volver es una habilidad. Cada círculo hace que el nuevo estado sea más familiar. El viejo es más débil. En algún momento, el fin se convertirá en la norma y los objetivos serán parte de ti. Luego, las acciones van sin interrupción, con respeto a sí mismos y un estoy en mi lugar tranquilo. Elige un pequeño tema hoy. Vive un minuto y da un paso. El resto vendrá. Mantén el tono y avanza. Una técnica adicional es el lenguaje como interfaz. Las palabras que eliges son órdenes al sistema. Reemplace si funciona con cuando sucedió, lo intentaré con hago, debo con elijo. No me dan, conviértelo en estoy creando condiciones. Pequeños cambios en las formulaciones cambian el tono del cuerpo. Los hombros bajan, la respiración se profundiza, la mirada se vuelve más estable. Trate de observar el discurso durante al menos un día. Escuchará guiones antiguos literalmente en frases. Corrígelos con calma, sin autojuicio. Historia. Marina, ilustradora, se quedó atascada en un nivel. Los clientes eran, los proyectos de ensueño no. Su escena final es hojear su libro de arte en una editorial favorita. Páginas pesadas, olor a pintura, luz suave de mediodía. Cada semana, un paso fuera del estado, un pitch de puntos, una reversión de prueba, una carta a un editor en particular. 2 meses y llegó. Haremos un piloto. Luego el contrato. Esto no es suerte, sino consistencia de escena y acción. Si los puentes no surgen, verifique los 3 puntos. 1. ¿Vivo la escena con el cuerpo o solo pienso? 2. ¿Mis pasos vienen del nuevo yo? 3. ¿Hay espacio en el calendario para las ventanas libres de probabilidades? A menudo no funciona. Significa el sistema no ha dejado un minuto de espacio. Y, además, cuidarse a sí mismo. Dormir hasta la medianoche, el agua tibia por la mañana, la luz de la mañana en la piel no son bonificaciones, sino que ayudan al sistema nervioso. Es difícil para un cerebro cansado mantener una nueva frecuencia. Mantente simple y repetible. La sostenibilidad es más importante que el brillo. En la siguiente parte, elevaremos el listón y hablaremos sobre el cambio de rol. Cómo salir de la identidad habitual del sobreviviente y entrar en la identidad del autor. ¿Por qué el pasado ya no es una sentencia? Cómo usar la muerte del viejo rol como un ritual suave de renovación. Mientras tanto, marque una coincidencia para hoy, incluso la más pequeña. Es una semilla de la que brotan grandes pruebas. Ahora, fijemos una nueva visión y la elevemos al nivel de identidad. En la manifestación no basta con hacer las técnicas. Lo importante es ser el que actúa de lo que ya se ha hecho. Ese es el cambio de rol. Mientras el personaje del sobreviviente vive dentro,
Incluso las mejores prácticas se convierten en intentos de merecer. Cuando asumes el papel del autor, los pasos se vuelven tranquilos y precisos, como un maestro que conoce la escena de memoria. Neville lo llamó la muerte de un viejo y el nacimiento de un nuevo. No dramatices, se trata de un ritual tranquilo. Cierras una temporada y comienzas la siguiente. Imagina que en la versión anterior tenías un conjunto de defensas: autoironía, evitar la iniciativa, el hábito de devaluar. Gracias a estas estrategias por su servicio, y oficialmente las retira del cargo. Luego, elige un papel renovado. Actúo por dignidad. Mi presencia crea orden. No estoy pidiendo, estoy ofreciendo valor mutuo. Para que la transferencia sea suave, ayuda al cuerpo. La identidad se siente en los micromovimientos. Cómo entras en una habitación, cómo te detienes, cómo miras. El nuevo rol es un ritmo diferente. Prueba el experimento, día del autor. Te mueves medio tono más lento, respiras más profundo, respondes brevemente y, en el caso, notas dónde te excusas por costumbre y dejas de hacerlo. Este simple cambio cambia sorprendentemente rápidamente la atmósfera a su alrededor. Volvamos a la metáfora del teatro. La vida es una obra de teatro, y eres actor, espectador y dramaturgo al mismo tiempo. Por la noche, es fácil crear mundos en un sueño, experimentar vuelos, conversaciones, ciudades enteras, y lo consideras normal. Durante el día funciona el mismo mecanismo, solo que la densidad parece más alta. El despertar comienza cuando notas: no solo estoy en la trama, sino que la estoy escribiendo. Entonces los obstáculos dejan de ser sentencias y se convierten en escaleras. La tarea es mantener el papel. Escena práctica del día de trabajo. Mañana. Te despiertas no bajo el dictado de necesario, sino en el tono elegido: claridad, buena voluntad, energía empresarial. Escena 60 de 1 minuto. Ya estás cerrando una pregunta importante, obteniendo una respuesta sí o diciendo audazmente no cuando eso es correcto. A lo largo del día, revisiones. Un pequeño fallo y lo vuelves a tomar en el acto, no lo guardas. Por la noche, 3 agradecimientos y una breve entrada. ¿Cómo confirmé hoy el papel del autor? La noche es la revisión del día y la entrada a la escena del fin. Mañana, repetir. El lado colectivo del cambio. Todos estamos conectados. Cuando estabilizas tu condición, el campo cercano comienza a ajustarse. No porque eres mejor, sino porque la estabilidad crea un ritmo predecible en el que es más fácil para los demás respirar. Esa es la responsabilidad adulta. No rescatar, no demostrar, sino ser una nota estable a la que sintonizar. ¿Qué pasa con la resistencia del entorno? Es casi inevitable. El sistema habitual no es rentable para tus nuevos límites. Alguien bromea, alguien devalúa, alguien ofrece volver a acuerdos familiares. Responda simplemente. No por la discusión, sino por la calidad de la presencia. La estabilidad es el mejor argumento. La gente deja de discutir con lo que no se balancea. También habrá dudas y retrocesos. Recuerda, esto no es una marcha atrás, sino una prueba de soporte. Reduce el horizonte al mínimo e incluye el triángulo de retorno. El cuerpo. Relaja el estómago, baja los hombros, exhala más largo que la inhalación. La atención. Nombra 3 objetos alrededor para ti. La intención. Frase corta. Elijo la claridad y el amor. 3 ciclos y estás de vuelta en el centro. Cuando los retornos se convierten en un hábito, la estabilidad deja de depender de lo externo. La transición a un nuevo rol es más visible en el tema del dinero, las relaciones y la salud. El dinero no es recompensador o recompensado, sino un reflejo de la claridad del intercambio. La identidad del autor no se dumping ni se justifica. Formula valor y ofrece colaboración. En una relación, el autor no se pone al día y no corre, se encuentra. En salud, el autor construye el régimen no por miedo a romperse,
sino por respeto al cuerpo como aliado. Historia. Denis, el productor, constantemente se vendía en las llamadas y seleccionaba proyectos de la escasez. Comenzó a entrenar el papel. Antes de cada llamada, escena 60. Coincidimos en tareas, tomamos un piloto, los plazos y el presupuesto están claros. Las cartas se hicieron más cortas, las presentaciones más claras. En 3 semanas, rechazó 2 solicitudes inapropiadas y de repente recibió una oferta de una compañía a la que temía llamar durante mucho tiempo. No porque sea mágico, sino porque el tono ha cambiado. El mundo respondió a un nuevo ritmo. Sobre las lenguas. Ya hemos dicho que las palabras son una interfaz. Añadiré. El sonido y las pausas también son código. Reemplace "lo siento por la molestia" con "agradecería sus comentarios". Si de repente es conveniente, con "aquí está la ranura propuesta". Hacer una pausa después de una frase fuerte es parte del significado. El discurso del autor es tranquilo y sencillo. Las palabras se apilan en bloques cortos. La voz no se justifica. Intenta hablar un día más corto de lo habitual. Escucharás cómo cambia la respuesta. Otra técnica es anclas contextuales. Son objetos y acciones que implican el estado deseado sin esfuerzo. Un lápiz y un cuaderno en la mesa, la luz de la mañana en el alféizar de la ventana, una taza de agua, una lista de reproducción específica. Organice un punto donde todo diga, aquí creamos. Deja que esta mini escena sea la primera en tu día. ¿Qué pasa si el resultado es lento? Compruebe la consistencia de las 3 líneas. Escena, paso, no hacer. Sí, el no hacer es un lugar donde no interfieres con el trabajo de los puentes. A menudo, ayudamos al mundo tirando del brote todos los días para verificar si ha crecido. Conviértase conmigo mismo. Hoy confirmo la escena, doy un paso preciso y dejo el espacio en blanco. Paradójicamente, es este vacío el que acelera el ensamblaje. El miedo a perder lo viejo. Es un miedo normal. Lo viejo es familiar, incluso si no está satisfecho. Agradezca a las formas que sirvieron y permita que cambien. Cuando la condición crece, las formas se tensan. A veces necesitan hacer espacio para eso. La pausa no es sobre el fracaso, sino sobre la reorganización de los muebles antes de la nueva etapa. Papel y cuerpo. Observe las señales simples. La mandíbula apretada es el viejo programa lucha. Los hombros caídos y el vientre suave son una señal segura. No hay magia, hay fisiología. El descanso, el agua, el movimiento, la luz no son banalidades, sino el control de calidad de la conducción. Ninguna visualización cubrirá la falta crónica de sueño. Ahora reuniremos en un día de trabajo del autor. Por la mañana agua, luz, escena 60. Antes de las cartas hay 3 ciclos de triángulo de retorno. Antes de la reunión, una breve entrada del objetivo. ¿Qué resultado es la norma al final? Después, gracias por una coincidencia. Por la noche, una revisión de 2 momentos y una entrada en el diario. ¿Qué es lo normal en mí hoy? Media hora al día y mantienes la frecuencia a la que se reconstruye la realidad. Otra historia. Nata, un socio de recursos humanos, tenía miedo de pedir al mercado un precio justo. Escena del final. Ella expresa tranquilamente el tenedor y escucha. De acuerdo. Por pasos. Preparé una justificación clara. Practiqué la voz. Eliminé las explicaciones innecesarias de las cartas. 2 semanas después, por primera vez, nombré el rango deseado y lo obtuve. No es una consistencia milagrosa. También hay una capa colectiva de responsabilidad. Cuando creces claridad y benevolencia en ti mismo, condensas estas cualidades en el espacio. Los colegas toman el tono sin palabras. La casa se vuelve más tranquila. Los conflictos se reducen más rápido. Esta es una contribución real a un mundo mejor. No consignas ruidosas, sino una nueva norma en los toques diarios. Y también, déjate llevar por la alegría.
A veces lo posponemos para más adelante, confundiendo la seriedad con la profundidad. La alegría no es frivolidad, sino una señal de que el sistema funciona en concierto. Una sonrisa, una risa ligera, la sensación de «estoy en mi lugar» es la confirmación del curso correcto. Confía en estos marcadores de la misma manera que aprendes a confiar en la gratitud. Si los exámenes vienen en el camino, encuéntralos como un atleta cumple con una mayor carga de trabajo. El desafío no es moverse, sino soportar nuevas alturas. 3 principios. Mantén la respiración, recuerda el final elegido y actúa al mínimo, pero con precisión. Después del examen, las nuevas alturas parecen normales y ese es el mejor premio. El final de esta parte es un breve ensayo. Cierra los ojos y elige un rol. Un profesional competente con un valor claro. Un compañero que se encuentra, no se pone al día. Una persona para quien la salud es la configuración básica. Entra en ella con el cuerpo. Postura, timbre, ritmo de movimientos. Di una frase de ese rol y da un paso, incluso un micropaso. Escríbelo en el diario. Repítelo mañana. En la siguiente y última parte, reuniremos estos elementos en una ruta de 30 días. Cómo construir un ritmo sin sobrecargar, cómo superar el escepticismo del entorno, cómo crear un campo de apoyo y qué hacer si la fatiga está cubierta en el medio del camino. Estás cerca. Solo queda una página. Sí, estás listo. La voluntad no es el estado de ánimo ideal, sino el consentimiento para dar un paso ahora. Hagámoslo juntos. Y por último, la herramienta 7 palabras. Es una breve convención interna que vuelve al papel en segundos. La fórmula. Estoy tranquilo. Estoy claro. Elijo y actúo. Susurra antes de una reunión o una llamada, no para levantar el espíritu, sino como un recordatorio. La fuente del movimiento está dentro. Marque donde el cuerpo se volverá más libre. Revisa el tema de las fronteras. El autor dice, sí, y tace no paz por respeto, no por miedo. Comience poco a poco. Rechace las pequeñas cosas donde solía estar automáticamente de acuerdo. Pida silencio cuando lo necesite. Asigne un tiempo que le convenga. Estas confirmaciones vuelven a parpadear el patrón de «soy cómodo» en «me respeto a mí mismo y a los demás». Y por último, mini preguntas frecuentes de dudas. ¿Y si no funciona? ¿Será a mi manera o mejor? ¿Y si lo condenan? La interpretación de otra persona no es mi código, pero ya lo he intentado. Entonces tengo la habilidad de regresar. Mantenga estas señales a mano como teclas de acceso rápido. Cuelgue estas palabras en el escritorio de su teléfono o pegue una pegatina en la cubierta de su computadora portátil. Deje que la vista encienda rápidamente el modo deseado. El paso final es reunir las técnicas en una ruta conveniente durante 30 días para que la nueva norma se convierta en un hábito en el cuerpo, el pensamiento y las acciones. Sin sobrecarga ni fanatismo. Disciplina suave, puntos de referencia claros y pequeñas confirmaciones todos los días. Piense en ello como un entrenamiento de atención y estado del cual las decisiones correctas crecen naturalmente. Los apoyos de la práctica son simples. El primero es el silencio. Por la mañana asigna unos minutos, por la noche, un poco más. No busques la meditación perfecta. El objetivo es regresar suavemente. La respiración sirve como ancla, la postura como recipiente y la atención como fuego que calienta la escena deseada. El segundo pilar es una revisión del día pasado. Un par de episodios en los que cambias la sensación final de tensión a dignidad y claridad, hasta que se recuerda un nuevo tono en el cuerpo. La tercera es la vida desde el final. Una breve escena de 1 minuto en la que vives como una persona ya consumada. La cuarta es la gratitud. 3 razones específicas por las que el día de hoy confirmó el estado elegido. El quinto es el paso. Una acción en el mundo físico desde el nuevo yo. Lo que importa no es cuánto, sino desde qué estado actúas. Los momentos difíciles seguramente sucederán,
Para ellos, hay un protocolo simple. 3, 2, 1. 3 exhalaciones tranquilas más largas que una inhalación. 2 minutos en silencio. Un micropaso del estado seleccionado. Este ritual es apropiado en cualquier escena. Una carta, una llamada, una actuación, una conversación compleja. Cambia el sistema del modo de defensa al modo de presencia. Y en presencia es más fácil escuchar lo que realmente importa. Para que las ideas no sigan siendo ideas, usa la fórmula significado. Sé significado. ¿Por qué lo haría ahora mismo? Medida. ¿Qué signo específico mostrará que la escena se está anclando? S, claridad de la emoción. ¿Qué sentimiento es la norma de mi final? C, concordancia, lo que elimino del exceso. L, paso. ¿Qué acción confirma el nuevo tono? Cuando dices estos puntos antes de la acción, los pensamientos dejan de divergir y la energía se acumula en la intención. La resistencia del entorno. A medida que cambias, el espacio prueba nuevos límites. Los familiares pueden ironizar, los colegas, dudar, los viejos patrones, regresar en el momento más incómodo. No discutas, irradia. La estabilidad convence más que los argumentos. Reconfigurar las expectativas de antemano. Elija cumplir con el apoyo o al menos la neutralidad. Si llega la crítica, úsala como un simulador de claridad. Y durante 30 días, modere el ruido de la información. Menos desplazamiento sin rumbo y noticias, más atención al cuerpo, la respiración, las tareas del día. Crea un campo donde la nueva norma se mantenga fácilmente. Deje que el punto de intención aparezca en casa, un diario, un bolígrafo, un objeto símbolo, una luz tranquila. No es magia, es lenguaje para el cerebro. Aquí creamos. Aquí comienza la mañana. Elige 1 o 2 aliados con los que puedas hablar honestamente sobre el progreso y los desafíos una vez a la semana. El ritmo también es importante. La misma hora para el silencio y la revisión ahorra la voluntad y el cuerpo mismo comienza a caer en el estado correcto. La tarjeta de 30 días se organiza por etapas. En la primera semana, la estabilización. Aprendes a notar el cuerpo y el lenguaje con el que te hablas a ti mismo y pasas día tras día sin pedir milagros. En el segundo, la profundización. La escena del final se vuelve más cinematográfica. La revisión, la higiene habitual, la sincronización, más brillante. En el tercero, la expansión. Lleva los pasos a áreas significativas. Dinero, trabajo, relaciones, creatividad. Y elige un movimiento sin interrupciones. En el cuarto, la fijación. Celebra los resultados intermedios. Fija los principios de trabajo y ajusta la escena cuando está claro que es hora de aclarar el final. Si cubre, actúa con un triángulo de retorno. Primero el cuerpo. Relaja el estómago, baja los hombros, siente los pies, exhala mucho. Luego, atención. Busca 3 objetos a tu alrededor y llámalos para ti. Al final, la intención. Diga una frase de referencia silenciosa. Soy el autor de la historia. Elijo la claridad y la buena voluntad. 2 o 3 vueltas, y estás de nuevo en el centro, desde donde puedes ver más que desde el bullicio. Veamos cómo funcionan estos principios en 3 temas frecuentes. El dinero no es un premio ni una misericordia del mercado, sino un reflejo de un intercambio claro. En el estado del autor, no estás dumping ni justificando, sino que estás formulando valor y ofreciendo beneficios mutuos. Una relación es una reunión, no una carrera. Dejas de probar y empiezas a escuchar. La salud es el cuidado del sistema, no la reparación eterna. El agua, el sueño, el movimiento, la luz y el cuidado del sistema nervioso apoyan la capacidad de mantener el fin y, por lo tanto, tomar decisiones precisas. 4 trampas frecuentes son fáciles de pasar por alto. La primera es: lo hago todo, pero no veo el resultado. Comprueba de qué estado estás haciendo. La mayoría de las veces hay un tono antiguo. El segundo es:
cansado de mantener el enfoque. No sostenga, devuelva. El regreso es más suave y más estable. El tercero es, el entorno tira hacia atrás. Estrecha el horizonte hasta el paso de hoy y crea una microvictoria. Cuarto, da miedo perder lo habitual. Agradece la forma actual y expande el marco. El crecimiento no selecciona, da una elección. También hay 3 amplificadores de onda. Idioma, elimina, si funciona, y reemplaza cuando sucedió. Espacio, libera espacio de una docena de cosas que atraen el viejo tono. Generosidad, realice una acción sin esperar un reembolso. Recomendación, comentarios cálidos, ayuda con una palabra. A la abundancia le gusta el movimiento, y tales gestos amplían la capacidad interna para las buenas noticias. Analicemos las objeciones típicas de la mente. Esto es autoengaño. El autoengaño de negar que el código interno influye en los hechos externos. ¿Y si todo se derrumba? Se desmoronan las formas que no se ajustan a la nueva norma. En su lugar, vienen las más adecuadas. ¿Cuánto esperar? El tiempo tiene que ver con la coherencia. Cuanto más limpio es el retorno, más cortos son los puentes. Cada uno tiene su propio ritmo. Tu parte es el estado y el paso. Y si me descarrilo, devuelve. El regreso es la habilidad. Ahora todo en un solo día de trabajo para que quede claro. La mañana comienza con el agua, la luz y la escena 60. Estás viviendo el final ya consumado en el cuerpo. Antes de las cartas y llamadas, el triángulo de retorno. Antes de la reunión, una respuesta corta a sí mismo. ¿Cuál es el resultado de la norma al final? Después, gracias por una coincidencia. Por la noche, una revisión de 2 momentos y una entrada en el diario que hoy confirmaste tu papel como autor. Todo el ciclo toma menos de media hora, pero a una larga distancia cambia la arquitectura del día. Historia de la práctica. Stas, el desarrollador, durante mucho tiempo dudó en llamar a las apuestas justas y se confundió en la comunicación. Eligió la escena del final. Una conversación tranquila con el gerente de producto. Plazos claros, un acuerdo sobre el presupuesto. Por la tarde, un paso direccionable. Una carta corta con un beneficio específico. 3 semanas después cerró el piloto y 1 mes después recibió una oferta para un proyecto largo. Esto no es suerte. Es una combinación de tono interno y acción externa. Es importante recordar, el papel del autor crece junto con los límites. Diga sí a lo que mantiene el curso y no a lo que tira de lo viejo. Comience con poco, donde solía estar de acuerdo automáticamente por cortesía. Cambie un acuerdo, pida silencio, especifique la fecha límite. El no P, por respeto, no es un conflicto, sino un restablecimiento del orden. El mundo está de acuerdo con la gente clara. Si parece que el horizonte está vacío, comprueba las 3 coincidencias. El primero es el cuerpo. Si hay suficiente descanso y luz para sostener la escena. El segundo es el calendario. ¿Hay ventanas libres donde pueda venir la oportunidad? El tercero es el lenguaje. ¿No se filtraron las palabras necesario y no puedo? A menudo, son ellos quienes silenciosamente vuelven la mirada hacia el lado antiguo. Otro matiz es el no hacer. Después de la escena y el paso, deja espacio. Estamos acostumbrados a revisar los brotes cada hora y sostener el brote. Así se rompe. Elija una regla de aterrizaje. Hoy vivo la escena, doy un paso preciso y no interfiero con la construcción. Paradójicamente, el vacío acelera el crecimiento. Y recuerda sobre el lenguaje corporal en el marco. Los hombros libres, la mirada abierta y la pausa antes de la respuesta te hacen más convincente que el argumento y cambian silenciosamente la actitud del interlocutor. Es útil mantenerse a sí mismo con pequeños rituales de alegría. La alegría no es frivolidad, sino una señal de coherencia. Un buen café, un paseo, su música favorita no es mimarse, sino recordarle al sistema que la vida ya puede ser cálida.
En este contexto, las decisiones nacen más fácilmente y las personas a su alrededor están más dispuestas a participar. Duda que se siente en una silla en la esquina. No lo eches, no discutas ni lo alimentes. Deja que te vea ensayando un nuevo papel. Cuando la escena se convierta en la norma, incluso la duda comenzará a bostezar de aburrimiento y se irá sola. El miedo también puede asentir con gratitud. Muestra los límites del crecimiento. Aquí es lo suficientemente tranquilo como para confirmar su elección y dar el siguiente pequeño paso. Si quieres escalar los cambios, traduce la práctica en un proyecto con una línea de tiempo y un título. Invente un nombre de trabajo para la ruta, como Mi Curso 30, y haga una breve retrospectiva semanal. Lo que funcionó, lo que aprendí, lo que aclaro. El diseño alivia la ansiedad de desperdiciar y da una sensación de movimiento. En la final, un breve ensayo de mañana por la mañana. Despertarse con una respiración de claridad. Sonríe porque el cuerpo recuerda el tono. Siéntate, cierra los ojos por un minuto y vive la escena del final. Dar un paso, carta, llamada, aclarar las condiciones, caminar, agua. Por la noche, 3 gracias y 2 revisiones. Repita 29 veces. En el 30º día, mire hacia atrás y reconozca honestamente. El mundo se ha vuelto más receptivo, las personas están más atentas, las decisiones son más fáciles. No es un accidente ni un truco. Es la dinámica predecible de la conciencia que ha asumido el papel del autor. Si te gusta esta ruta, llévatela contigo. Aplicar, compartir los resultados, sugerir a otros cómo simplificar el camino. Cuanto más elegimos la claridad y la buena voluntad como la configuración básica, más estable se vuelve el campo general. Bienvenido a un nuevo ciclo, a tu vida dirigida por TEI. Empieza hoy, ahora mismo.